¿Quién es Toribia Alero y cómo le gustaría que la reconozcan? Bueno, ante todo soy activista indígena, ya van a ser 30 años en defensa del territorio y la vida. Soy mamá, tengo 2 hijas. Ante todo quisiera que me recuerden como una mujer comprometida con la causa indígena, ¿no? Y que he tratado de ser perseverante y consecuente con el legado de la lucha de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Entonces sigo con ese propósito, ¿no? De que algún día haya justicia para los pueblos indígenas. Usted pertenece al pueblo indígena de Sura, en Sí, Cochabamba. ¿Se encuentra en Cochabamba? sí. Y la pregunta sería, ¿qué características culturales usted resalta de su pueblo indígena? Bueno, los Sura, eh, de acuerdo a los datos históricos que hemos podido recabar, porque para fundamentar nuestra causa, ¿no? Nuestras demandas históricas, hemos recurrido a hacer revisión histórica, ¿no? Desde la época de la colonia y república para saber quiénes eran los suras. Y de acuerdo a la historia, ¿no? Nos señala de que los suras vivíamos desde las orillas del lago Popo hasta los valles de Cochabamba, estábamos extendidos y que ha sido una de las naciones, ¿no? De la parte de los collas suyos, que no se ha fragmentado como el resto de las otras nacionalidades. Entonces tenemos los horas de Tapacarí, los horas de Paria, los horas de Chayacoyo, ¿no? Y son cuatro horas, digamos, 4 grupos étnicos de los Sora. Y también tenemos vestigios, memoria, ¿no? Memoria oral y también memoria escrita. En la memoria oral de nuestros abuelos es que los habitantes de los Sora se desplazaban entre los valles y la región andina desde el Popó. Y por eso que habían caminos que transitaban, ¿no? Los abuelos en esto de desplazarse por distintos pisos ecológicos para complementar o diversificar sus riesgos de convivencia en la alimentación, ¿no? Para asegurar la seguridad alimentaria. Eso tiene que ver, por ejemplo, de ir a los valles por maíz, por oca, por otro tipo de productos y complementar con la producción de la región andina, que era la carne de llama, la lana, la sal ¿no? de los salares. En todo eso nosotros hemos vivido, yo todavía he vivido esa época, ¿no? Que es reciente, hasta los años 92. Y teníamos el propósito ante el Estado republicano de enfocar esta situación de que no es posible que Bolivia continúe imponiendo normas de desestructuración, ¿no? De acabar con lo indígena, digamos. Y también, ¿por qué? Porque ante las Naciones Unidas habíamos ganado derechos internacionales y esos derechos internacionales deberían ser ratificados por el Estado boliviano. Por eso teníamos que fundamentar quiénes éramos. Y por eso hemos recurrido a memoria escrita, a memoria oral. Y fundamentando eso, ya pasaron tantos años, yo en 1900, sí, a los años 1999 ya comencé a viajar a los valles de Cochabamba en busca de esos territorios fragmentados, los Sora, porque mis abuelos me decían, nosotros somos venidos de Tapacarí. Y obviamente encontré en Tunas Vinto algunos vestigios de los Lero. La literatura también está que los Lero vienen de un linaje también, o sea, es por eso me fui a Cochabamba a rebuscar, a escarbar a los Sora y posicionarnos como un pueblo vigente, ¿no? Entonces, y muchos hemos hecho eso y por eso le hemos planteado al Estado una asamblea constituyente. Entonces es un proceso larguísimo, pero que ha tenido fuerza, ha tenido valor y, como te decía, consecuencia y también esto, ¿no? Entonces eso se complementa también con la lucha de los pueblos amazónicos y ambos le planteamos al Estado de que los pueblos indígenas estamos vigentes y las características de nuestra cultura son los tejidos. Esto, por ejemplo, es el arte tejido de los Sora, Tapacari, ¿no? Hay los Soras de mi región que son muy distintos. Entonces tenemos el arte del tejido,
El idioma que hemos heredado es el aymara y después el quechua, bueno, hablamos todo también el castellano, la mayoría son trilingües todavía en Cochabamba, la región andina, sí son trilingües, los leques, los chayas, y es multiétnico, o sea, los soras no es una sola nación homogénea, sino que hay muchas etnias, como te decía, los chayas, los leques, los querua, los quirquiaui, nosotros los soras del Tapacari de la región andina. Somos varios pueblos todavía, pero que en uno hacemos los soras, ¿no? La nación sora o el suyu sora. Eso, sí. Sí. Tenemos bailes, o sea, todo. Cultura, nuestros ancestros, nuestras deidades, nuestras prácticas de cosmovisión, Ujú. nuestras fiestas. Hay muchas, algunas cosas homogeneizadas, pero algunas cosas muy típicas de cada etnia, por decir, ¿no? La monseñada, por ejemplo, en la región andina casi a los valles bajando, de nosotros el pinquillo, o sea, las formas de interpretar la música. Es tan diverso, pero también a la vez hacen una sola nación. Entonces no es homogénea. Sí. Ujú. Me parece interesante que mencioné esto de de que dentro, inclusive, de que son varias etnias, en la Constitución se reconocen 36 pueblos indígenas originarios y quisiera saber si es que existen tal vez incompatibilidades entre ellos o más bien a pesar de estas diferencias culturales, no convivencia porque evidentemente las regiones son diferentes, pero sí puede existir una compatibilidad entre estos pueblos indígenas. Sí, claro, la Constitución no reconoce naciones, dice en general, ¿no? Las naciones y pueblos indígenas, pero ¿cuáles son esas naciones? No lo dice, solamente menciona 36 lenguas. Pero como te decía, dentro de las naciones que nosotros reconocemos de acuerdo también a la historia escrita y también a la memoria oral y a la vigencia mismo, son 12 naciones que están en la parte del Collasuyo. ¿No? Por ejemplo, los charcas, los yampara, los chacarangas, los pacacs de La Paz, los larecajas, ¿no? Los sora, y así son 12 nacionales, los quillaca, los asanaque, así. Entonces no está reconocido eso por la Constitución, sino que simplemente se reconoce el derecho a la autoidentificación territorial. Ahora, compatibilidad, ¿no? Lo que nos compatibiliza, diría yo, es el idioma, por ejemplo, ¿no? Todos hablamos quechua y o aymara. Después, casi general, de acuerdo a la educación también que recibimos ya, es el castellano, que todo el mundo hablamos el castellano. Después tenemos autogobiernos propios, ¿no? El sistema de autogobiernos, donde tenemos autoridades indígenas precolombinas, ¿no? Que todavía están vigentes, el tema, ¿no? De la administración de justicia, el tema de la administración de la tierra, que no es igual en que unos y otros, pero en general, este, todos defendemos el territorio, todos, o sea, no hay una sola persona que no defiende el territorio o la causa indígena, sí. Ujú. Y justamente el tema de la justicia es bastante interesante, ya que llega a existir una autonomía en cuanto a justicia en los pueblos indígenas originarios. ¿Usted cree que eso debería ser así o debería sí llegar a compatibilizar mucho más con tal vez las leyes nacionales, tal vez no ser tan independientes y sí ser más centralizados en cuanto a nivel de justicia o está de acuerdo en que se maneje como se lo está manejando ahora? El derecho internacional, ¿no? Es evolutivo, o sea, de avances, ¿no? De avances siempre protegiendo derechos humanos y colectivos. Eso es bueno. Y el derecho internacional reconoce el ejercicio, ¿no? Del derecho a la justicia, ¿no? Los autogobiernos, los gobiernos propios, como decimos, pueden administrar justicia. Ahora, compatibilidades, claro, tendría que haber, porque no vivimos en un mundo aparte, no somos un estado aparte, Ujú. sino somos parte de un país. Y hay esos mecanismos de cooperación, coordinación entre la justicia ordinaria, la justicia indígena, la justicia agroambiental,
¿no? Esas tres justicias que se están manejando. Hay, como te diría, la misma Constitución señala que podemos cooperarnos entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. ¿En qué casos, por ejemplo? El tema de aduanas, el tema de narcotráfico, el tema de asesinatos, no el tema de las cárceles, por ejemplo, en las comunidades indígenas no hay cárceles, entonces si nosotros juzgamos a una persona que tiene que ir a prisión, entonces tiene que haber esa coordinación, ¿no? Para eso. Y el tema de cooperación, también ellos tienen que cooperar con el tema de la policía, por ejemplo, ¿no? De fuerza pública. Entonces, ahí está eso, no está lejos. Solo que no estamos pudiendo nosotros, no es que no estamos pudiendo, sino hay una limitación de la justicia ordinaria que no permite, no permite que las autoridades indígenas o ¿no? la justicia indígena pueda consolidarse. Todavía hay una obligatoriedad a recurrir a la justicia ordinaria. Eso es lo que está prevaleciendo hasta el momento. Por eso la Constitución dice la justicia indígena y la justicia ordinaria tienen el mismo rango constitucional, ¿no? Son iguales, ninguna es menor que la otra. En ese sentido, nuestras sentencias, nuestras resoluciones tienen el mismo valor que una sentencia o una resolución de un juez o del Tribunal Constitucional. Pero en el momento de que nuestras autoridades emiten una resolución, no tiene valor para nada. Se ríen, desconocen, dicen, ¿dónde han sacado eso? ¿Quién les ha dicho que ustedes pueden juzgar? Y no hay quien haga cumplir, y para hacer cumplir tenemos que recurrir al Tribunal Constitucional, y eso es dinero, tienes que contratarte un abogado, usar el mismo lenguaje de la justicia ordinaria, apelar ante el Tribunal Constitucional, y nosotros tenemos autogobiernos que ejercen justicia solo un año. Entonces la próxima autoridad ya no puede asumir lo que no ha podido resolver en su gestión. O sea, todavía es complicado, y si nos vamos a esforzar un poco más en fortalecer nuestra jurisdicción indígena, de aquí a unos cuantos años yo creo que sí vamos a ir mejorando, y en algún momento pueda darse la igualdad de jerarquía constitucional. Pero si nosotros vamos a laquear como ahora está, yo creo que puede ser muy negativo para nosotros mismos. Entonces, hay un esfuerzo que se está haciendo, porque en estos últimos años muchos pueblos, comunidades han logrado sentencias constitucionales para hacer prevalecer sus resoluciones. ¿Y cuáles creen que sean las principales diferencias de la justicia ordinaria, tal vez específicamente en Suru, con la ordinaria? Es decir, ¿cuáles son las maneras en las que ustedes dictan justicia? ¿En base a qué? La justicia indígena tiene muchas características propias, o sea, no es de ahora, siempre hemos resuelto problemas inclusive de violaciones, asesinatos, robos, contrabando, todo. Pero la justicia ordinaria ahora no se ha limitado, nos dice que solamente podemos resolver temas muy vagas, como decir problemas de conflictos de tierras, no de tierras, de división de tierras, sino problemas porque ha sucedido, por decir que mi vaca se ha ido a comer su pasto de la otra vecina, ¿no? En esos casos, esas cositas, nada más. Y eso no es justo. Entonces se ha logrado también sentencias para hacer prevalecer nuestra jurisdicción, de que nosotros podemos resolver todo tipo de problemas, porque tenemos registrado, ¿no? Desde siempre los problemas que se resolvían en nuestros pueblos, y que tienen que ver con la agilidad, con la efectividad. O sea, no son juicios que duran 20 años, 15 años, sino puedes resolver en un día o como en una semana, lo mucho, pero no se resuelve entre las autoridades indígenas y las víctimas y los victimarios, sino que se resuelve en cabildos grandes. Es el pueblo el que toma las decisiones en base a memorias orales, cómo se va a resolver ese problema de violación, por ejemplo. Es cómo van a ser las sanciones. No se inventan ese dato, sino van rememorando cómo fue en tal año, qué pasó, cómo fue, pero todo con la finalidad de restablecer el orden
en la comunidad. En cambio, la justicia ordinaria solamente ve a las dos personas y no le importa qué va a pasar en su barrio con los otros. No interesa. En cambio, allá tiene que ver con toda la población. O sea, tiene que ver un restablecimiento, porque cuando hay un problema fuerte, es que desquebrajamiento de todo un pueblo. O sea, las víctimas no solamente son individualizados, sino también apela a la comunidad entera. ¿Qué clase de vecino tienen? ¿No? O sea, todos los comunarios son mal vistos y en este otro lado igual. Así que tiene que haber para esa convivencia un cabildo, y también tienen que abrazarse y a la vez juzgar, ¿no?, a la persona, y se le tiene que dar un juzgamiento de acuerdo a los delitos que ha cometido. Y es lo que no se ve en la justicia ordinaria. Se compra, puedes comprar al juez, puedes pagar al investigador, puedes desaparecer tu libro o tu cuadernillo de no sé qué, y tienes que estar pagando al abogado, comprando no sé qué, unas cosas. O sea, todo eso es muy distinto en la comunidad, ¿no? Así que por eso la gente antes prefería ser juzgado en la comunidad que acudir a la justicia ordinaria. Ahora, claro, los tiempos han cambiado, pero aún así se puede encontrar justicia ahora. Pero a pesar que puedo mencionar de que con la ebotización de los pueblos, o sea, todo esa corrupción moral, ¿no?, que ha estado trascendiendo, casi alcanza también a los autogobiernos, ¿no? Porque ya empieza la gente a manipular, a comportarse como lo dicta estos comportamientos del movimiento al socialismo como partido, ¿no? Porque eso ha llegado hasta lo profundo del movimiento al socialismo por considerarse un partido indígena. Entonces, lo que han hecho los pueblos solamente es resistir y resistir, y han cuidado de que no atraviese esas corrupciones hacia las jurisdicciones. Esas resistencias también tienen sus consecuencias, porque al final terminas sin poder juzgar ya, porque la gente prepotente, la gente malvada, siempre se impone en complicidad con el alcalde, con el concejal, con los dirigentes. No quieren manipular, maniobrar, y lo que hacen las autoridades es resistir, y pasa su gestión. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. Y también pasa con el tema de avasallamiento de minero, por ejemplo, lo que más sufrimos en la región andina. Entonces, los mineros empiezan a cuestionar, a manipular, a maniobrar, a corromper a los dirigentes o a las autoridades indígenas, y no avanza, pero otro tanto tampoco se deja. Entonces, como que también hay resistencias ahí, ¿no? Y eso es lo bueno, que para mí, por ejemplo, de todo esto masismo que estamos saliendo, es que ha habido resistencias, porque si el masismo hubiera calado profundamente en nuestros autogobiernos, ahorita estuviéramos bloqueando igual que en el Chapare, ¿no? Entonces, la gente es un poco más consciente de toda la situación, y se resiste, ¿no? Resiste. Me parece muy interesante. Y justamente quería preguntar el peso de los dirigentes, porque muchas veces vemos en noticias que, por ejemplo, en tiempos electorales, dirigentes obligan a personas de la comunidad a votar por una línea, tal vez al movimiento del socialismo. Y quisiera saber si es que realmente los dirigentes tienen el poder ante la comunidad, o justamente como usted lo menciona, la comunidad igual les pone un limitante, un freno, siendo tal vez sus autoridades representantes. El movimiento al socialismo ha hecho muchísimo daño. No es lo mismo que pueblo indígena, y a nosotros nos va a generar graves consecuencias, porque estamos quedando estigmatizados como indígenas que defienden a Evo, indígenas que defienden a un pedófilo, como indígenas que defienden la corrupción, que somos corruptos, ¿no? O sea, de todo. Pero no es así, ¿no? Una cosa es el partido político, ¿no?, y otra cosa es los pueblos indígenas. Y eso es lo que la sociedad no ha podido distinguir. Eres del MAS, eres indígena. No es así. Nosotros, como pueblos indígenas, no podemos reducirnos simplemente a una cuestión de partido político, sino somos pueblos y naciones que tenemos derechos políticos. Podemos militar, o podemos hacer alianzas con un partido de oposición, con un partido de oficialismo, o simplemente decir no queremos aliarnos con ninguno, pero sí hacemos prevalecer nuestros derechos como colectivo. Eso es lo que nos ha hecho daño. Los dirigentes, obviamente,
vienen de una línea política muy feroz, a tal punto de someter a los pueblos indígenas, de obligar a todo, de hacerles creer con mentiras de que el partido del movimiento al socialismo estaba haciendo buenas cosas, y si nosotros cuestionamos alguna corrupción, alguna otra situación, es que va a volver la derecha y va a ser peor, nos va a quitar nuestras, o sea, como a niños. No como a niños. Pero también quiero enfatizar de que en la región andina, de toda esta historia que ha habido desde colonialismo, también hay análisis, ¿no? Lo que, sentimos es que la oposición, como oposición, no ha trabajado alternativas para pueblos indígenas. O sea, está el MAS, ¿no? Es del MAS el indígena. Nosotros, no, pues no pueden decir eso. ¿No? Y en ahí yo creo que hay un error, ¿no? O tomar en cuenta al indígena como su partido. Como te decía, los pueblos indígenas no somos partido. Podemos, tienen la oposición en ese marco democrático, y democracia es diversidad, en ese marco democrático y de diversidad, considerar cómo incluye en su partido o en su alianza a los indígenas en igualdad de condiciones. Eso es lo que no se ha trabajado. Entonces, como no hay eso, los indígenas, ¿cómo van a ir a un partido que no piensa en ellos? Exacto. ¿No? Entonces, por eso han tratado de persistir en el MAS pensando que iba a cambiar en algún momento, y por eso el 2019 les ha dado una oportunidad para que cambie, ¿no? Y que ya no se manosee de la forma que lo estaba haciendo Evo Morales, pero ahora ha sido peor todavía. Y entonces se da cuenta la gente, o sea, no es que son ciegos y así, no, pero que sí también habría que hacer un llamado a los otros partidos de que qué piensan, ¿no? Ellos en ese marco democrático sobre la condición indígena. Entonces creo que el que se ha aperturado, ¿no? a ese nivel es la Alianza Comunidad Ciudadana, y nos ha dado cierta participación en igualdad de condiciones, ¿no? Dentro de la Alianza Comunidad Ciudadana, y es eso, así tiene que ser. A mí en ningún momento Comunidad Ciudadana me ha limitado, no me ha dicho que hables, no hables, sino en ese marco de respeto, respetando yo a la interculturalidad, a la democracia interna que tenemos, he podido manejarme también y manejar todo lo que es nuestra cuestión indígena. Y me parece eso es un buen ejemplo de lo que deberían ser los partidos políticos, porque nosotros no tenemos la intención ya, por ejemplo, de decir que Bolivia no sirve, Bolivia desaparezca, porque el 2009 nuestra apuesta ha sido eso: construir una nueva constitución política del Estado, un nuevo pacto de convivencia. Nosotros los pueblos indígenas vamos a ser parte de escribir y en adelante construir sociedades interculturales. Pero el MAS, como nos ha quitado el discurso, nos ha quitado todo el proyecto político, ha distorsionado, ha manejado a su manera, pero todo a nombre de los pueblos indígenas, es muy distinto. Así que hay muchos retos todavía, ¿no?, para los pueblos indígenas. Y justamente le quería preguntar el tema de cuál fue la relación de los pueblos indígenas con el Estado, cuál es y cuál usted cree que debería ser en un futuro, justamente porque, como usted menciona, aún no han llegado a tener esta participación que ustedes desean en igualdad de condiciones. ¿Usted cree que esta solución se lo hace por la vía política, tal vez no partidaria, pero cuál cree que es la vía para llegar a lo que debería ser bajo su perspectiva? El 2009 ha sido uno de los hitos bien importantes, como te decía. Por primera vez, los pueblos indígenas, ¿no?, hemos tenido una cercanía con el Estado para tener una relación con ese Estado boliviano republicano, y en ese marco de diálogo, de consensos, disensos, peleas, todo, hemos logrado incorporar nuestros derechos, nuestra preexistencia, y el artículo 2 reconoce eso, la preexistencia colonial de las naciones y pueblos indígenas. Y eso me parece un pilar fundamental para proyectarnos en adelante. ¿Qué tipo de país buscan los pueblos indígenas? No estamos hablando de separatismo, no estamos hablando de otra cosa que no sea ahora convivir entre todos y todas. Y eso es lo que yo pienso que también la oposición tiene que considerar, ¿no? Entonces, a partir de eso sí, la relación tendría que ser ese marco de respeto,
el ejercicio pleno de los derechos indígenas, pero lo que no se ha visto es eso. Lo que se ha impuesto es lo que se ha impuesto es el exterminio de los pueblos indígenas a través de las políticas económicas. O sea, el gobierno de Evo Morales lo que se ha dedicado es a profundizar un modelo de desarrollo extractivista que afecta mucho más a los pueblos indígenas, porque en estos tiempos de globalización los países industrializados necesitan materia prima. ¿Y dónde está esa materia prima? Está en los territorios indígenas. Se ha dedicado a flexibilizar normativas, ¿no? Y a cooperativizar, ¿no?, la extracción o el saqueo de los recursos naturales a nombre de cooperativas pobres, no pagan impuestos, solo una pequeña mísera impuestos, regalías mineras y nada más. Eso, no ha habido nacionalización de las minas. Lo único que ha quedado, si se ha nacionalizado de nuevo de por sí, es Guanuni y Colquiri, que queda, pero es estaño que no tiene mucha demanda y además funcionan a pérdida. Pero el tema del oro, el tema del zinc, el tema de la plata, todo se ha cooperativizado, o como el tema de San Cristóbal, es privada y que nunca lo han tocado, ¿no? Entonces, de esa forma ha ido manejando, flexibilizando. Y en el oriente lo mismo, actividad minera, agroindustria y todo eso ha conllevado a que los pueblos se reduzcan más reducción y también despojo de territorios. Nosotros teníamos libre acceso a los salares siempre, pero desde 2014 nos han despojado el acceso libre a los salares. Hasta el rey de España nos ha concedido el acceso libre a los salares porque nosotros vivimos de la sal, transitando a todo lo que eran los valles, inclusive cerca a los pueblos amazónicos. Pero ahora todo eso nos se han quitado. Ahora no significa que nosotros deberíamos tener uso y absoluto propio, sino que se trata de compartir, pero un marco del derecho a la consulta. Cómo compartimos esos beneficios que se llaman también bienes comunes, pero eso es lo que no hay. Entonces la relación Estado y pueblos indígenas ha sido muy cruel, ¿no? Los incendios en la Amazonía, 5 meses, 6 meses, hay indígenas que todavía viven en situación de contacto inicial, ellos están pereciendo, es genocidio. Lo mismo en la región andina, los pueblos Uru ya están en camino en exterminio, prácticamente se van a exterminar, y así hay otros pueblos que están en exterminio. Es por eso te digo, las políticas del gobierno del movimiento al socialismo han sido de exterminio. La relación ha sido esa, de exterminio, de abuso, de recrudecimiento del abuso contra el indígena. Justamente mencionando que el movimiento al socialismo se agarró de este discurso y la bandera indígena como si ellos representarían a la totalidad de los pueblos indígenas, cuando usted bien dice que no. ¿Cómo es ser diputada de oposición que defiende estas causas? ¿Es fácil? ¿Cuáles son los retos? Realmente yo creo que este primer paso que hemos dado es romper el monopolio de representación política ante el MAS. El MAS ya no es opción para los pueblos indígenas y no lo se ha demostrado, ¿no? Y que es posible desde cualquier alianza, los pueblos indígenas tienen que hacer prevalecer sus derechos. Ese es uno de los grandes retos. No es cuestión de político partidario. Si nosotros no vamos a reclamar nuestros derechos desde donde estamos, vamos a sucumbir, ¿no? Entonces también tenemos que tener esas relaciones de pactos de reciprocidad. Decir, que nos respeten nuestros derechos, que si es posible desde este espacio de la derecha, de la ultraderecha, nos tiene que respetar, tiene que saber que en ese país, en su país, existimos los pueblos indígenas precolombinos y que nuestro único deseo es alcanzar la libre determinación, y la libre determinación libremente plantear nuestras condiciones de desarrollo. Nosotros no queremos actividad minera, pero ¿cómo podemos convivir con los otros que quieren? ¿No? En esas condiciones se trabaja estos pactos de reciprocidad. ¿Cómo podemos compartir los bienes comunes, por ejemplo? Porque al fin y al cabo, como te decía, los pilares, las bases fundamentales de construir un país distinto están en la constitución política del Estado. No son exactamente como quisiéramos, se puede mejorar, sí, pero si se abre nuevamente la constitución, quisiéramos que se mantengan nuestros derechos y mejorar las que nos sirven, por ejemplo, ese tema de la reelección,
este tema de la justicia, de la elección de jueces, de altos magistrados de justicia, ¿no? Así hay muchos temas que todavía tienen que ver con la desinstitucionalización. Y en esos momentos nadie creo que se ha dado cuenta de nosotros, pensábamos que el MAS estaba trabajando bien en las propuestas. Nosotros lo que nos hemos dedicado era a nuestros derechos, pero ahora han pasado ya casi 15 años que la Constitución no está bien. Cada cosa que lees, el movimiento al socialismo quiere aprovecharse para beneficio propio y no así para todo el país, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Lo que... Sí. Y justamente usted mencionó tal vez el tema de la derecha y los pueblos indígenas. ¿Cuál cree usted que es la aceptación, el nivel de aceptación o rechazo que se tiene a esta idea de la derecha o ultraderecha? ¿Usted cree que existe? Yo he visto en muchos videos comentarios que personas no simpatizan, ya no están de acuerdo con el MAS, pero tampoco están de acuerdo con la derecha. Entonces, ¿usted cree que hay un cierre total a este tipo de ideología política, tal vez con políticas económicas más abiertas, no tanto como el socialismo que tiene el MAS actualmente? Los tiempos han cambiado. Inclusive Rusia es socialista, China es comunista o socialista. No, el único país comunista que conocemos o socialista que va camino al comunismo es Cuba. Y no podemos, pues, nosotros condenarnos a ser como un país como Cuba o Nicaragua, con dictadura, con asesinatos, donde es penado la libertad, o Venezuela, donde uno quiere ser presidente para toda la vida. Ese es el camino del socialismo. Y los pueblos indígenas jamás vamos a ir a ese camino. Por eso te decía, nuestros autogobiernos se hubieran destruido, pues así nomás, si hubiera sido así. Si no es tan rígido en su control de democracia interna, ¿no? Y eso nos ha permitido a nosotros sobrevivir y seguir resistiendo. Entonces, ya casi a estas alturas de globalización, de tiempos de posmodernidad, yo veo que no hay ni de izquierdas ni derechas bien. Lo que hay son países progresistas, países abusivos, no gobiernos mentirosos, si quieres. Entonces, en ese marco, lo que yo veo es que muchos países están trabajando el tema de democracia, ¿no? Y también hay tantas democracias. Y Chile, por ejemplo, se maneja en un marco de derecha extrema y de izquierda extrema, pero hacen alianzas democráticas. Y me parece bien, y eso conlleva una convivencia. Lula también va por ese camino, ¿no? Es de izquierda, pero no va a poder gobernar si es que él va a querer imponer su ideología socialista, porque Brasil jamás va a ir por ese camino, ¿no? Entonces, esos dos países para mí ahorita parecen algo de un pequeño ejemplo lo que podría pasar en Bolivia. Y en ese marco democrático, ya sea una ideología de izquierda o de derecha, tiene que pensar en el indígena. No puede un partido de izquierda o de derecha condenar a su cultura, a lo que es parte de su país, al exterminio. ¿No? Eso no es democracia. Democracia no es exterminio, democracia no es exclusión. Tanto estamos diciendo que la democracia, ¿qué es democracia? En democracia también tendrían que pensar por esas culturas, por esos pueblos que hemos resistido a la colonia, a la república, y ahora ¿qué van a hacer? ¿Nos van a exterminar también? No, ¿ve? Entonces, por eso yo creo que los pueblos indígenas no se acercan mucho a la derecha porque no tienen una propuesta. Los de la oposición o los de la derecha. Yo me considero de oposición, pero no soy de derecha, ¿no? Entonces, así sean de derecha, centro izquierda, tienen que pensar o incluir en sus estatutos a ver cuál es su propósito con la cuestión indígena. ¿Los van a exterminar? ¿Les van a seguir mirando de lejos, pobrecitos, que se vayan al mar? Yo creo que no, ¿verdad? Es por eso tiene que haber un cambio a nivel de Bolivia, a nivel latinoamericano, y así tiene que haber esos marcos de convivencia y no nos digan no nos excluyan como si la izquierda fuera dueño de los indígenas, aunque por muchos años lo que nos han dicho es que la derecha nunca ha investigado, ni ha trabajado, ni ha asomado sobre la cuestión indígena. Quienes se han ocupado del pobre, del indígena, siempre ha sido la izquierda. Ya pues, pero tampoco es para que nos abusen.
¿no ve? Es porque ahorita estamos siendo abusados todos los pueblos indígenas a nivel latinoamericano. En Argentina igual, o sea, estaba Kirchner, les abusan, ahora está el Milei, les abusa. Entonces, no, pues no es tanto así. Yo creo que tiene que haber esos marcos de convivencia, marcos de hacer estos pactos de reciprocidad, de convivencia intercultural, decir, ya está bien, hay esta riqueza, hay este oro, pero no puedes echármelo mercurio al río de donde yo estoy comiendo los pescados. A ver, ¿cómo puedes ser menos contaminante esa actividad? Pero peor que a enemigos, por eso te digo, es racismo, no nos quieren ver, peor que a enemigos, toneladas de mercurio se van a echar a los ríos amazónicos, donde muchos pueblos como los Eseja, los Chimane, son hombres de agua, y ellos les están exterminando. Entonces la derecha tiene pues algo que decir, o va a mirar nomás defendiendo la democracia, pero mira de palco eso, ¿no ve? Eso es la hipocresía también. Por eso yo pienso que tiene que haber cambios estructurales también en el modo de pensar democracia. Claro, y justamente el tema de la globalización que usted mencionó anteriormente, ¿cuál cree que es el desarrollo y la inclusión de los pueblos indígenas al tema del desarrollo global también? ¿Cuál cree que es la visión del desarrollo de sus mismos pueblos indígenas respecto al desarrollo del país, pero también al desarrollo global, como le mencioné? Sí, en el marco internacional está, o sea, y Bolivia es uno de los que siempre como dice, ha priorizado o aprobado así nomás los derechos de los pueblos indígenas. El convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de la OEA sobre pueblos indígenas, y ahí están mecanismos clarísimos de cómo nosotros, como pueblos indígenas y también el resto de la sociedad, pudiéramos garantizar, ¿no?, la sobrevivencia de estos pueblos es mediante la consulta. Y consulta con consentimiento. Si en mi territorio hay oro y el país está en guerra, se están muriendo con hambruna y necesitan oro, el gobierno no va a venir a decir, mira, este oro ahora van a comer ellos, ¿no ve? Y lo vamos a echar mercurio, cianuro, no sé, pues no se trata. Nosotros tenemos que decir, está bien, somos de un solo país, pueden llevar el oro, pero ¿cómo garantizan nuestra vigencia? Así como ustedes quieren vivir toda la vida, también nosotros queremos vivir toda la vida, ¿no ve? Entonces dirán, pues vamos a sacar escarbando con nuestras uñas y no vamos a dejar ni mercurio ni cianuro, ¿no? Y ustedes van a tener que vivir de esta forma. Esa es la forma de convivencia en adelante. Porque si van a seguir aprobando leyes y simplemente aparece la minera echando todo y nosotros escapando, hay ese exterminio total. Entonces, lo que nos garantiza para hacer frente, para desafiar a la globalización, es el derecho para el consentimiento y la libre determinación. Nosotros decir libremente queremos desarrollar en nuestro espacio nuestra cultura, nuestra forma tradicional de hacer producción sin químicos. Por ejemplo, nosotros no usamos mucho químico hasta ahora, porque esos químicos cuando llueve va al río y el río queda contaminado y en el río nosotros lavamos ropa, tomamos esa agua, ¿no ve? Entonces por eso no usamos mucho químico. En cambio porque como vivimos en colectividad, en cambio en la Amazonía los grandes empresarios no toman pues esa agua del río, ellos se vienen a la ciudad, ¿no? Donde tienen otra forma de hacer práctica empresarial, no nos pueden comparar con eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, el marco grande general de convivencia es el tema de la consulta y libre determinación. Últimas dos preguntas. Justamente ahora en la Constitución se reconoce tanto la cuota para mujeres en la participación política y la índole pública, pero también la cuota indígena. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué piensa al respecto? No, si la Constitución reconociera a las 36 o 52 pueblos indígenas, cada pueblo tendría que tener su representante para ser plurinacional y cada nación tiene su voz. Pero no hay, ahorita tenemos 7 y esos 7 han sido elegidos
mediante un partido político, que es el Movimiento al Socialismo. Por eso estos hermanos que se presentan a estos pueblos indígenas no van a defender la causa indígena, lo que van a defender es el programa de gobierno del partido político. No, entonces eso es un engaño, no estamos de acuerdo con eso, pero yo creo que sí vamos a buscar las formas de participación equilibrada, ¿no? Porque eso es la efectividad, y que también podamos trabajar nuestras propuestas, nuestros propósitos, debatir, consensuar en esta asamblea que es una instancia democrática, cómo queremos nosotros sobrevivir ante las otras propuestas de normativas o de leyes que existen. Hasta ahorita no hay debates, todo es levantar la mano, levantar la mano. Ningún pueblo indígena se pronuncia por qué se está aprobando esta ley ecocida, etnocida. Ningún pueblo indígena o representante de pueblo indígena ha dicho queremos abrogar este proyecto de ley. Todos levantan la mano, bajan la mano. No es así, ¿no? Falta trabajar. Claro. Y última pregunta, usted en su experiencia como parlamentaria, ¿qué consejo le daría justamente a futuros parlamentarios? Yo creo que todos los parlamentarios, todos los que sean candidatos, tienen que venir con mucha voluntad y de defender su causa, ¿no? Nuestras causas. Y hablando de los pueblos indígenas, sobre todo la causa indígena, que está realmente muy golpeada. Entonces, tampoco interesa que un partido de izquierda nos va a defender. Ya no los han demostrado que no es el partido que nos va a defender, sino nosotros tenemos que ver la forma de llegar al Parlamento y la forma de hacer alianzas también para que en ese marco de pactos de reciprocidad podamos también hacer prevalecer nuestras causas, ¿no? Entonces, en estos nuevos tiempos no se ha demostrado que la izquierda no es la alternativa para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Así que hay que prepararse que desde cualquier espacio podamos defender nuestra causa, así sea de oposición, dentro de la derecha, dentro de la izquierda, centro derecha, lo que sea. Lo que tenemos que hacer prevalecer son nuestros pueblos, o sea, los derechos de los pueblos indígenas. Solo así vamos a poder sobrevivir, y también el resto de los políticos tienen que comprender esa realidad. Muchísimas gracias, diputada. Ha sido un honor tenerla acá y en serio ha sido una charla muy interesante. No, gracias a ti, Paola, por la entrevista, y gracias. Muchísimas gracias.